Hola, bienvenidos al curso sobre diálogo interreligioso y ecumenismo. En esta clase hablaremos hoy de judaísmo. En la clase anterior vimos el llamado de Dios a Abraham, que es el comienzo de las religiones histórico-proféticas. El judaísmo es una religión revelada, o sea, es histórico-profética, porque descubre a Dios actuando en su historia, y en la Biblia tiene su referencia fundamental. Sus características originales es que es monoteísta, porque habla de la unicidad divina. Y hay una calidad de la relación de amor que se instaura entre el Dios trascendente y absoluto y su criatura, el hombre. Su libro sagrado es la Tanakh, que es la Biblia hebrea, y está constituida por la Torá, que es el Pentateuco, los Nevi'im, que son los profetas, Ketuvim, que es la hagiografía. La Biblia hebrea consta de 24 libros y está dividida en 3 partes, como vimos: la ley, los profetas y los escritos. La mayor parte fue escrita en hebreo y hay algunos fragmentos en arameo. En principio existía una tradición oral que poco a poco fue plasmándose en forma escrita. Por eso decimos que el Pentateuco es el resultado de 4 tradiciones. Hay una línea yavista, que es un relato vivo que parte de una humanidad envuelta en miserias y que introduce la bendición de Dios mediante la promesa a Abraham y la liberación del Éxodo. La versión eloísta habla de Moisés y Abraham, que tienen rasgos de profeta. Mantiene la trascendencia divina que se desvela en el destierro. La línea deuteronomista es una llamada al amor y fidelidad a Dios. Agrupa los libros históricos. Y finalmente una cuarta tradición sacerdotal que suele ser árida, pero al mismo tiempo cuidadosa, esquemática y deseosa de definir la identidad del verdadero hebreo, mediante el sábado, la circuncisión y la ley. La parte principal de la Biblia hebrea es la Torá, o sea, la ley, que es lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Consta de 5 libros: Bereshit, en el principio; Génesis; Shemot, estos son los nombres; el libro del Éxodo; Washikra, llamó Yahvé a Moisés, Levítico; Bemidbar, en el desierto, que se corresponde al libro de los números; Devarim, estas son las palabras, que es el libro del Deuteronomio. Entonces, cuando hablamos de la característica principal del judaísmo, tiene que ver con la ley. O sea, nos referimos a la Torá, a los 5 primeros libros, cuya redacción se atribuye a Moisés, que por voluntad y bajo autoridad divina fijó la ley y las gestas de Dios. Todo lo que escribió es palabra de Dios. Narra la creación, la promesa a los patriarcas, la liberación de Egipto, la alianza con Dios en el desierto y la llegada a la tierra prometida. Hay una segunda sección referida a los Nevi'im o profetas, que son aquellos animados por el Señor que daban testimonio a favor de Yahvé y comunicaban a los hombres la voluntad de Dios. Son los que fueron inculcando en el pueblo hebreo la concepción de Yahvé como único Dios y Señor. Y por último, la tercera sección de los Ketuvim o escritos, que consta de los salmos, que son una expresión del sentir del alma israelita ante el Señor, y también de los libros sapienciales, que se ocupan de orientar al creyente judío en los diversos aspectos de su vida.
La Biblia hebrea se encuentra escrita en las lenguas semíticas. Su mayor parte está en hebreo, aunque también encontramos algunos fragmentos de arameo. Cuando hablamos de la Biblia hebrea, hablamos del canon fijado en Palestina en la era cristiana, que es conservado por los judíos modernos y también por los protestantes, ya que solo contiene los libros hebreos. Por lo tanto, excluye los libros escritos en griego y los suplementos de Esther y Daniel. Bueno, como dijimos, su creencia fundamental es el monoteísmo, ya que consideran a Dios uno y único, entendido como un Dios personal. Excluye la creencia en cualquier otro Dios. Hay una experiencia del pueblo hebreo que está en relación con los acontecimientos históricos de la salida de Egipto y de la manifestación divina del Sinaí. Los profetas purifican esa experiencia liberándola de cultos y religiones vecinas. Esta experiencia de relación con un Dios personal se expresa en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Veamos cómo surge esta confianza en un Dios que nos guía. Para ello hablaremos de emuná, que significa fe. Es la actitud del corazón que ha sido tocado por el amor de Dios y que despierta una gran confianza que se apoya en Dios más que en uno mismo. Y es por esta fe en Dios que podemos resumir la observancia de la Torá en la siguiente expresión: lo que te resulta odioso a ti, no se lo hagas al prójimo. Esta es toda la Torá y el resto es solo comentario. Veamos ahora las cualidades de Dios. Es trascendente. Nos revela su nombre. Es creador. Tiene un carácter personal. Implica una actitud ética. Es universal. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es trascendente? A que solo hay un Dios y fuera de él todas son criaturas, o sea, obra suya. El judío recitará 3 veces cada día la Shemá, mediante la cual manifiesta su fe, la cual se halla redactada en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 7. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios también nos revela su nombre. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 3 al 15, Dios le revela a Moisés su nombre. Yo soy el que soy, o sea, Yahvé. Si Dios revela a Israel su nombre, es porque le ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para manifestarles quién es y cómo es. El nombre de Yahvé, yo soy, manifiesta la cercanía de Dios con su pueblo y su obrar. Esto se evidenció mediante su actuación salvadora en Egipto. Y además, esta cercanía nos permite invocar al único Dios con un nombre que le identifica. En esto se basa el monoteísmo. Dios es creador, porque da origen al mundo y al hombre mediante la palabra, por la cual llama al ser de todas las cosas. Esta creencia es común también en el cristianismo y en el islamismo. El relato de la creación lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Dios llama a la existencia. Él es omnipotente. Además, hay una continuidad en la historia. Afirma que el mismo Dios que les ha sacado de la esclavitud de Egipto y les ha dado la tierra prometida,
es el Dios creador del cielo y la tierra. Así se conecta la historia de Israel con el origen del mundo y de la humanidad, interpretándose la historia y lo que existe desde la fe en Yahvé. Tiene un carácter personal, ya que se le atribuyen a Dios rasgos característicos de la persona humana. Dios ama, se compadece, se enfada, castiga, se arrepiente, seduce. Expresan que las relaciones entre el Dios de Israel y su pueblo son semejantes a las de los enamorados, a la amistad más profunda entre dos seres personales. Por lo tanto, hay cercanía y conocimiento mutuo. También implica una ética, porque Dios establece con Israel una alianza, un pacto. Dios se compromete a hacer de Israel su pueblo, y como tal, a cuidarle y protegerle. Israel recibe una ley que debe cumplir para mostrar a Dios su amor y agradecimiento. Por lo tanto, ética y religión van unidas. Sin un compromiso ético, los actos de culto están vacíos, no tienen sentido. En relación al universalismo, Yahvé no es solo el Dios de Israel, es el Dios de todos los pueblos, por encima de todo particularismo nacional o racial. Al monte del Señor subirán las naciones, pueblos numerosos, para ser instruidos y andar por los caminos del Señor. Nos expresa el profeta Isaías. Este universalismo religioso llegará a la plenitud en el cristianismo, que considera al Dios y Padre de Jesucristo como Padre de todos los hombres, a los que llama a compartir su reino. El Pentateuco es el fundamento de la religión judía y se ha convertido en su ley. Israel ha recibido la promesa, pero Dios exige como contrapartida la fidelidad de su pueblo. La promesa y elección están garantizadas por una alianza. De ahí el profundo sentido de vida religioso que sostienen como pueblo. Veamos un poco más en detalle el contenido de la ley, o sea, de la Torá. En el Génesis se cuentan los orígenes del mundo. En el Éxodo cuenta la salida de Egipto. En el Levítico contiene la ley de los sacerdotes de la tribu de Leví. En los Números están los censos y en el Deuteronomio está la segunda ley. La promesa a Abraham consistió en 3 cosas. Yo seré tu Dios, tendrás una descendencia sin límites, te daré una tierra rica y fecunda en posesión perpetua. Es mediante esta promesa a Abraham que los hebreos se transforman en el pueblo elegido. Yahvé, o Yah en su forma breve, en hebreo significa yo soy el que estaré. Dios está cerca de su pueblo con poder y misericordia porque Dios se manifiesta como un Dios que salva. De esta forma se establece la alianza. Encontramos 4 relatos. Es el pueblo de su propiedad, hay un asentimiento del pueblo, hay una alianza mediante una comida de Moisés con 70 ancianos, y hay una renovación de la alianza. ¿Cuál es la relación entre el decálogo y la alianza? Decálogo significa 10 palabras. Se encuentra en 2 relatos. En Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 17, y en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 1 al 21. El decálogo y la alianza están íntimamente unidos. Dios se compromete con el pueblo mediante la alianza. El pueblo, por su parte, responde mediante la observancia del decálogo, que recoge y resume lo que debe ser el comportamiento del ser humano ante su Dios.
El decálogo es en definitiva un código de libertad. Dios quiere un pueblo libre, libre de toda esclavitud exterior. Por eso Dios saca a su pueblo de Egipto. Y también los quiere libres interiormente, para crecer como personas disponibles ante Dios y al servicio de los demás. Luego se establecerán los preceptos que llegaron a 613. El Levítico se articula en 4 grandes leyes: la ley de los sacrificios, o sea, los ritos; la ley de los sacerdotes, que tiene que ver con la consagración; la ley de la pureza, que tiene que ver con el Kipur, la fiesta de la expiación y del perdón, y también con el día de ayuno; la ley de santidad, o sea, Kadosh, que implica la separación de lo profano o impuro. Pero recordemos también las palabras del profeta Oseas: yo quiero amor, no sacrificios; conocimiento de Dios, más que holocaustos. Mediante el calendario hebreo establecen sus celebraciones. Por ejemplo, el Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah. Esta celebración comienza al anochecer de la víspera, con el sonido del shofar, que es un cuerno de carnero, llamando a los judíos a la meditación, al autoanálisis y a retomar el camino de justicia. Se festeja en estas fechas por comenzar el mes Tishrei, cuando Dios creó el mundo, momento en que fue creado el primer hombre, Adán. Cuando hablamos de Israel como pueblo de Dios, conviene aclarar algunos conceptos. Cuando hablamos de hebreos, la raíz de este nombre significa pasar. En tiempo de los patriarcas eran hombres de paso, verdaderos nómadas. Al referirnos a los israelitas, hablamos de los hijos de Israel. Se les dio este nombre por haber luchado con Dios o estar junto a Él. También los conocemos como judíos o hijos de Judá, que significa alabar o celebrar. Se les llama así en la actualidad. El judaísmo también es un movimiento social, político y religioso que impregnará Israel hasta el siglo I. Se basa principalmente en una separación ritual de lo sagrado y lo profano, y en la consideración de la Torá como única ley. Fruto de este movimiento serán los siguientes libros bíblicos: Macabeos 1 y 2, Crónicas, Ruth, Tobías, Judith, Esther y Jonás. Bueno, resumiendo entonces, veamos la espiritualidad judía. Su espiritualidad se construye en su fe en la palabra de Dios. Para expresarla, ata la palabra en la frente, en la mano, la medita día y noche. Las raíces de la espiritualidad bíblica, basada en la palabra de Dios, es la que sella la alianza. Esta palabra es una palabra hablada, palabra escuchada, palabra puesta en práctica, o sea, obedecida. El pueblo de Dios encuentra su vida en la palabra, como dice el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahvé. Por lo tanto, la espiritualidad de la Biblia es esencialmente una espiritualidad de la palabra. Se hace un uso sinagogal de la palabra. La escritura es leída en alta voz y escuchada en la sinagoga. Luego es interpretada por el Targum y la predicación. El Targum es precisamente una relectura meditada. Para profundizar, les dejo algunos textos fundamentales que pueden leer. La Shema, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9,
el credo histórico, en Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 13, donde se relata la asamblea de Siquem, el canto de la viña, en Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, y la teoría de la retribución, en Jueces capítulo 2, versículos del 11 al 19. Para comprender mejor la espiritualidad judía, me gustaría compartirles estas palabras. Creo en el sol aun cuando no alumbra. Creo en el amor aun cuando no lo siento. Creo en Dios aun cuando calla. Dios nos creó libres y somos responsables por el camino que elegimos. En lo personal, esta elección se llama libre albedrío, que significa obrar por reflexión. Entre las figuras del judaísmo destacamos a Viktor Frankl, quien elige quedarse junto a sus padres a pesar de la inminente captura por parte de los nazis. Después de sobrevivir a un campo de exterminio, desarrolla la logoterapia y escribe el libro El hombre en busca de sentido. Bueno, esta ha sido la clase sobre judaísmo. Los espero la próxima para hablar de cristianismo. Espero que les haya gustado. Gracias. Si te gustó la clase, dale like y no olvides suscribirte para no perderte las demás clases. Gracias.